Listo. Está en grabación, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema de involucrados o de actores involucrados. En este punto, retomando, lo más importante es que ustedes identifiquen qué tipo de actores están involucrados en su proyecto. Se los mencionaba la vez anterior. El tema con los actores involucrados tiene que ver con identificar aquellos actores que están involucrados dentro del proyecto y que potencialmente los podemos y que tenemos una relación. Acá puede ser cualquier tipo de relación. Puede ser una relación de colaboración, puede ser una relación de aliados, puede ser una relación de neutralidad frente al proyecto o puede ser una relación de adversación o adversarios al proyecto. Entre otro conjunto de relaciones que pueden ir saliendo y que pueden irse identificando. Se identifican los actores para establecer estrategias de relacionamiento con esos actores públicos o privados o de sociedad civil. Entonces, ¿qué entrarían acá? Bueno, precisamente entrarían las instituciones públicas que están vinculadas a su proyecto. Muchos de ellos, y en el caso de ustedes, están involucrados gobiernos locales, municipalidades, regidurías, están involucrados también comités de deportes, asociaciones de desarrollo, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación, grupos religiosos, grupos organizados de la comunidad, movimientos sociales, en fin. Nótese que la multiplicidad de actores frente a un determinado proyecto es muy amplia. Para el caso nuestro, y de forma muy puntual, lo ideal acá sería que trabajáramos con actores, con actores inmediatos al proyecto. Bueno, cámaras de desarrollo también entran como un actor, que sean actores inmediatos a su proyecto. El análisis de los stakeholders o de los involucrados tiene también como objetivo que ustedes puedan trazar líneas estratégicas de transformación de esas relaciones. Por ejemplo, si ustedes necesitan que la municipalidad, ustedes lo categorizaron como un actor neutro, que la municipalidad es neutra, pero la ocupan como aliada, ustedes deberían de establecer, mediante la identificación de ese actor, estrategias oportunas para trabajar con la municipalidad, por ejemplo. En este sentido, la clasificación de los actores es uno de los elementos centrales, porque cada uno de ellos se tiene que clasificar respecto a su posición. Y como lo vimos la vez anterior, cada uno de ellos tienen debilidades, cada uno de ellos tienen fortalezas y tienen también necesidades. Identificar las fortalezas, las debilidades y las necesidades, lo que nos potencia es una capacidad de relacionamiento diferenciado. Posicionar y caracterizar los actores. Y acá me permito leer. El primer punto sería definir la posición que indicaba cuál es el apoyo u oposición al proyecto o alternativa. Definir la fuerza de acuerdo al involucrado, al actor involucrado. Si está relacionado con el poder afectar el proyecto, es decir, la importancia del involucrado que tiene para el proyecto, y definir la intensidad indicada del grado de involucramiento. Es decir, hay actores que están parcialmente involucrados o hay actores que están totalmente de lleno también. Identificar y analizar y seleccionar los actores, que eso es un poco lo que yo les comentaba la vez pasada, implica también que ustedes establezcan relaciones. Ahora bien, como se los escribí, se los informé, después de haberle hecho una consulta a la profesora Isabel, ustedes para este caso específico solamente van a tener que analizar los puntos A y B. ¿Cuáles eran los puntos A y B? Ah, no, esa es la del tema. Es esta. Tema 5, agentes involucrados. El punto A y B van a ser la tabla, la matriz. Después de haber hecho la matriz,
van a analizar solamente beneficiarios o afectados negativamente y encargados de decisiones políticas o actores políticos. Estos serían los únicos que ustedes tendrían que incorporar en el análisis mediante argumentos lógicos y la relación que poseen para el proyecto o con el proyecto. Y por eso es importante establecerles las necesidades, las debilidades y las fortalezas. Entonces, pues sí, digamos, acá el punto más importante es que ustedes puedan identificar acá los actores y luego entrar en la discusión. Mínimo 5 páginas, ¿verdad? Eso un poco era lo que la consigna estaba estableciendo. En este análisis en puntual, como se los mencionaba la vez pasada, la matriz la alteramos un poquito, ¿no? Después eso se puede cambiar, pero la alteramos para que para que eso tuviera más sentido. Estas son las categorías o tipo de actor, actores, información. Recuerdan que lo que hicimos fue lo siguiente. Lo que hicimos fue esto. Entonces acá, en buena teoría, los únicos elementos que deberíamos de analizar serían estos dos. El actor A, el actor B, y así sucesivamente, ¿verdad? La vez pasada logramos generar con algunos de ustedes cuáles eran los actores involucrados. A mí me gustaría escuchar si ustedes tienen ahorita alguna consulta o alguna duda respecto al punto de agentes involucrados. ¿Cómo les fue con este punto? ¿Cómo les fue con el análisis también? Buenas, profesor. Buenas, Maylin y después Roger. Adelante. Vea, esperemos. Yo sí tengo una pequeña duda. Bueno, yo ya se lo envié, pero en la parte donde decía ejecución del proyecto, bueno, ahí yo pensé que en la ejecución del proyecto ahí iba mi nombre, ¿verdad? Ajá. Ajá, yo no sé si estoy en lo correcto, porque yo voy a ser quien diseña el proyecto, ¿verdad? Quien diseña el plan de prevención. Entonces, ejecución del proyecto ahí sí voy yo, ¿verdad? Ahí sería usted, sí. Serían Ah, ustedes. ok, nada más Encargados era de eso. ahora. Puede ser vos o puede ir junto con el ministerio. O en este caso con la delegación oficial de Costa Pájaros. Ah, ok, nada más era eso. Sí. Sí, a ver, Melin. Sí, podría ser vos sos vos y la delegación de Costa Pájaros. Esos son los actores involucrados en la ejecución, ¿verdad? Roger, adelante. Profe, bueno, de acuerdo a los tipos, beneficiarios y afectados, Ajá. encargados de decisiones, financiadores y demás, Ujú. los actores se pueden repetir. Porque, Idealmente no deberían de repetirse. por ejemplo, en mi caso, Ajá. en la parte de financiación, es importante tomar en cuenta el comité de deportes y los negocios Ujú. locales. Ajá. Pero también, como encargados de la ejecución del proyecto, yo necesitaría en este caso, el comité de deportes también, como tal. Ujú. Ok. Porque yo coloqué alrededor de 3 actores por tipo. Ujú, muy Entonces, bien. como que va en esa línea, ¿verdad? Hay ciertos actores que yo los necesito para varios tipos me explico, en los tipos de la matriz y demás, De la en la matriz. clasificación. Ujú. ¿Sí? En ese Entonces, estaría bien. Bueno, caso, en ya ese caso, ajá. en el análisis, como solo hay que analizar los beneficiarios y afectados negativamente, los encargados de actores, ahí sí Ujú. son diferentes instituciones, ahí no se repiten. Pero en la matriz, Algunos se repiten. tuve que colocar, sí, porque van como de la mano. Ujú. Ok. Y otra cosa, este, en la consigna se indica el tipo de letra y demás, pero yo envío el trabajo completo, Ajá. semana a semana.
Y el tipo de letra que estoy usando es el Times 12. Times Pero en la 12. consigna dice que tengo que hacerlo en Arial 12 y como que cambia un poco el tipo de, bueno, sí, cambia ciertas cosas. Totalmente. Ahorita no lo tengo no lo tengo a la mano. Pero entonces te mando el trabajo en el tipo de letra que estoy realizando o lo cambio. No, vamos a ver, ¿me están escuchando? Sí, ok. No, Roger, tienen que hacerlo, o sea, continúen con la letra Times. No lo cambien a Arial. Creo que eso tiene que haber sido un error, porque cambiar el tipo de letra así no está bien. Entonces continúen con Times New Romans. Listo. Vamos a ver, Yo ¿dónde creo es que que eso está? sería. Perfecto. Mira, con el tema de que se repitan algunos actores, no está mal, ¿ves? O sea, no está mal del todo. Yo lo que sí te diría es tratar de no repetir, o sea, que sea lo mínimo lo que repitas. O lo separes, porque, por ejemplo, y eso es solamente una cuestión que se me ocurre, probablemente el comité de deportes esté acá entre los financiadores, esté en ejecución y esté entre los líderes de la comunidad, ¿no? Al menos en la parte económica y en la parte de ejecución, sí, Sí sí están están. los Ok. líderes, ¿no? O Y sea, los líderes no. no es que coloqué, ¿verdad? Lo mismo en todos, ¿no? Pero por ejemplo, sí se Pero, repite ujú. ciertos, en ciertos actores, en ciertos. Ok, no, entonces en ese caso, Roger, tratar a medida las posibilidades de no repetir, y si repetís, que sea en una o en dos categorías, o sea, que no sea más de una categoría, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en este caso, que para el tema del comité de deportes está acá y está acá. Ok, tiene dos categorías únicamente, no tres, digamos, por ejemplo, en algunos casos. Entonces, o sea, si tenés otros actores de esa naturaleza y que sean los mínimos, porque la idea con los actores es que ustedes encuentren la multiplicidad de actores, ¿verdad? Que los identifiquen. Entonces, ese es parte del trabajo de investigación. Cristian, adelante. Sí, no se olvides que yo intenté como hacer eso, digamos, como no repetir los tantos en la matriz y que en el análisis queda mejor explicado de cómo sería, ¿verdad? Ajá. Ok, No sé qué tan correcto o incorrecto estaría eso, ¿verdad? me parece. Sí, no, está bien. Está bien que no se repita. Eh, Perfecto. Está bien que no se repita, o sea, que se repitan lo mínimo. Vamos a ver. Christian y Mailing me habían enviado el trabajo antes. Muy honestamente, yo ayer estaba dando clases y no. Por ejemplo, estoy viendo el de Christian y me parece que está bien. Ahora, eh, traten de no. Bueno, en ese caso sí son dos. Traten de no particularizar tanto. ¿A qué me refiero con particularizar tanto? Me refiero a que no coloquen, o sea, por ejemplo, el jefe de la delegación X, entonces no colocar al jefe de la delegación, sino colocar a la delegación como tal, o no colocar, por ejemplo, al ministro o a la ministra de Seguridad, sino colocar el Ministerio de Seguridad. O sea, por el tipo de ejercicio, hoy en día, digamos, lo que ocupamos es que sean actores más globales. ¿Está bien? Eso por ahí, con el tema de los actores involucrados. Recordar, por ejemplo, si hay varios beneficiarios del programa, entonces acá lo colocamos. Es el beneficiario A, por ejemplo, nuestro proyecto. ¿Cuál era nuestro proyecto antes? Era el proyecto de una carretera, creo que era. Una escuela, si no me equivoco. Era el de la escuela, ajá. Entonces, los beneficiarios acá es la comunidad y acá estudiantes, ¿verdad? Entonces, en este caso ya tenemos
2 actores para nuestro tipo de beneficiarios. Acá yo anoto la información general, que es la comunidad. ¿Dónde está esa letra? Es la comunidad de Grano de Oro, Turrialba. De mi mamá y quería Turrialba. De Grano de Oro de Turrialba. Ubicada en el territorio indígena. Chilipo. Por ejemplo. Estudiantes. Acá serían estudiantes. Digamos que yo sé el número, entonces sería estudiantes de primaria, estudiantes de primaria, que antes alrededor de unos 60 personas directas que hoy en día cuentan con seguridad. Listo. Ahora estoy describiendo acá las necesidades. Entonces, una de las necesidades más importantes es contar con un espacio adecuado para las clases, lecciones educativas, en un distrito prioritario a nivel nacional. A nivel nacional, por términos de desarrollo humano. Y otra de las necesidades puede ser, obviamente, educativas, una necesidad educativa. Generar procesos formativos para generar. Ok, ¿ves? Entonces, acá yo ya lo voy redactando. ¿Cuáles son las debilidades de mi comunidad? No contar con recursos económicos, sí, más o menos. Las fortalezas. Y tiene cuenta con una organización comunal sólida. Y aquí la valoración que ustedes entran a hacer sobre cada uno de los actores. Acá es descriptivo del actor, acá es valorativo, es decir, ustedes van a valorar sobre el actor. Entonces, ustedes pueden decir, es un actor beneficiario y aliado de la comunidad. Ajá. La comunidad. No, es un actor aliado del proyecto. ¿Cuál de la comunidad? Del proyecto. Que cuenta con capacidades organizativas que potencian el desarrollo local, por ejemplo. Y bueno, acá ustedes deberían de escribir muy brevemente
¿Cuál es eso? Vamos a ver si es un actor aliado, si es un actor neutro, si es un actor adversario. Y ahí pueden ir definiendo cuál va a ser la orientación que ustedes le vayan a dar a ese actor dentro de la estrategia. Recuerden nuevamente, para el análisis no es necesario que ustedes entren a analizar todos los actores, sino más bien que entren a analizar solamente beneficiarios y afectados negativamente con el proyecto. Con el tema de afectados negativamente con el proyecto, acá traten de no ver afectados negativamente con el proyecto, por ejemplo, como lo hablamos la otra vez, ¿no? Que Meli me lo preguntaba, si afectados negativamente del proyecto son las personas, ¿cómo se llama? Quienes ejercen violencia doméstica, ¿no? Los agresores. O, por ejemplo, si los afectados negativamente son los vendedores de droga. Ellos no son afectados negativamente del proyecto. Más bien van a ser, digamos, son las causas sobre las cuales el proyecto se está basando. Más bien, tomamos en cuenta afectados negativamente con el proyecto aquellas personas que, por ejemplo, las acciones que nosotros vayamos a hacer dentro del marco del proyecto van a generar algún daño negativo. Entonces, ahí vamos a ver, si ustedes logran identificar, genial, a los actores negativos, y me parece que es muy oportuno. Pero traten de hacerlo de esa manera, no colocar ahí a los... Porque si no, el relacionamiento con los actores negativos con el proyecto, por ejemplo, si son personas vendedoras de drogas o si son agresores, es un... O sea, ustedes tendrían que buscar la manera de relacionamiento con esas personas. Y en el marco del proyecto, pues obviamente muchas de sus acciones van orientadas a contrarrestar esos efectos negativos, ¿verdad? Entonces, eso por ahí para que quede claro. Y con el resto, pues obviamente acá pueden, como lo planteaba Roger, ¿verdad? Que pueden ser 2 o 3 actores por cada uno de los tipos. Bueno, este es con este tema de actores involucrados. Ahora bien, vamos a entrar a un tema no menos importante y es el tema de árbol de problemas y árbol de soluciones. ¿Por qué volvemos al árbol de problemas y al árbol de soluciones? Porque me parece que hay elementos de mejora que deberían de llevarnos a una revisión de estos elementos. Nótese que el árbol de problemas, que es anterior al árbol de soluciones, nada más déjenme un instante para revisar esto acá. El árbol de problemas es una herramienta que se utiliza para graficar las causas y los efectos de una determinada, de un determinado problema. Las causas y los efectos de este problema, se identifican de esa manera. Esas serían las causas. Acá tenemos el problema. Y acá tenemos los efectos de ese problema. Okay. Entonces, acá tenemos efectos. ¿Ah? Ay, qué raro, porque eso no se me... Acá tenemos el problema. Las causas. El árbol de problemas empieza de abajo hacia arriba. Vamos a identificar primero las causas. Después vamos a identificar el problema y después vamos a identificar los efectos. ¿Qué es lo que sucede en este caso con el trabajo de ustedes? Ya el trabajo de ustedes tenían las causas, el problema identificado.
más no las causas, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, estas van a correr hacia arriba y van a tener un vínculo. Nótese que cada una de ellas tiene un vínculo relacional. Por ejemplo, una inadecuada velocidad de los vehículos nos va a llevar a una alta mortalidad. Pero vean algo, digamos, identifiquen aún más este texto, digamos, o este gráfico. Por ejemplo, acá no están colocando o describiendo el problema como tal. Acá únicamente lo están adjetivando. ¿A qué me refiero con esto? Ok, que les están dando una valoración, les están dando un atributo, les están dando un adjetivo, les están dando, por ejemplo, alto, malo, imprudencia, insatisfacción, inexistencia, por ejemplo. Pero si ustedes notan, son causas, digamos, que se escriben de forma muy directa, sin mucho rodeo para explicarles, porque todavía no falta explicarles. Deberíamos de sintetizar aún más. Y esos son de los elementos que yo identifiqué en los trabajos de ustedes, que por ejemplo en los trabajos de ustedes todavía están los documentos de forma muy descriptiva en términos del árbol de problemas. ¿Qué es lo que sucede? Esta última línea de acá son los efectos aún más globales, son efectos aún más grandes. Altos costos de atención de salud, inasistencia laboral y costos de reparaciones. Cuando ustedes piensan, o piénsenlo de esta manera, cuando ustedes llegan hasta acá, hasta la cúspide del gráfico, ustedes deberían de devolverse para analizar si lo que están haciendo, si esto que están planteando ustedes acá es lo general, son los efectos generales. Lo ideal es que tengan 4 líneas, perdón, 2 líneas. Esta, por ejemplo, esta en los efectos, esta y esta en las causas. ¿Qué pasa con el problema? El problema en estos instantes debería ser nada más un problema muy puntual, muy, digamos, muy focalizado, no una explicación del problema. Eso fue otro de los elementos que me encontré. Por eso yo a muchos de ustedes les coloqué que por favor revisaran de nuevo, de nuevo este manual. No para que copiaran lo que dice ahí, sino para que siguieran de previo cuáles son los elementos que están mencionando, cómo los están mencionando. Vamos a ver, voy a borrar esto, porque me molesta un poco. Vamos a ver. Ok. Roger, adelante. En otro punto, tal vez para tomarlo en cuenta, que a mí me sucedió. Ajá. Bueno, que el problema lo coloqué como una pregunta también. El problema se colocó como una pregunta. A Ya ver. le quité los signos, dijo. Ajá. Eso está bien, Ya no es pregunta. El problema se convierte en una pregunta, que es la pregunta del proyecto, o en casos de una investigación sería la pregunta de investigación, pero eso se hace de forma narrativa, donde uno coloca el problema, no dentro del árbol de problemas y de objetivos. Debería de ir única y exclusivamente ese problema puntual. Alta mortalidad, por ejemplo, en salud. Aumento desmedido de los accidentes de tránsito. Ven, las causas y los efectos están bajo una lógica de valoración. No, aquí no están los efectos. No, perdón, voy a volver. Ok. Estas son las causas que van a llevarnos a este efecto. Una causa puede llevar a otra causa y esta sí misma a su problema. Y eso no está mal, eso está bien. Lo que ustedes tienen que medir a nivel del análisis que ustedes tienen que hacer cuando construyen este gráfico a nivel mental es saber cuál es el efecto mayor o la causa mayor, ¿verdad?
Comúnmente estas son causas muchísimo más pequeñas que nos van llevando a causas mucho más grandes. Y estas a su vez nos van llevando hacia un problema que es aún más general. ¿Qué sucede con una inadecuada velocidad de los vehículos? Que tiene dos causas que la están alimentando. La gran distancia a semáforos, agujas arriba y abajo, por ejemplo. Y la imprudencia de los conductores nos llevan a una inadecuada velocidad. El elemento de causa y efecto tiene que llevarles a ustedes en su cabeza un elemento de relacionamiento. Un instante. Listo. Estoy con un poco de tos, pero no es COVID. Por ejemplo, con el alto número de peatones cruzando, no existe un puente peatonal y hay una imprudencia de los peatones. Vamos a ver, y no es que las causas que ustedes estaban posicionando no estuvieran bien. Es todo lo contrario, es que las causas que estaban posicionando estaban bien, pero estaban de forma descriptiva. Esto no fue en todos los casos. Esto no fue en todos los casos. Y quiero dejarlo claro, ¿verdad? Porque hubo otros casos donde sí estaba bien redactado. Traten de hacerlo más puntual. Traten de colocarle los adjetivos. Mala reputación, aumento en el consumo de drogas y de consumo. Personas no capacitadas, por ejemplo, o personas con bajo nivel de capacitación con respecto al tema. Inexistencia de alianzas, inexistencia de planes, por ejemplo, o inexistencia de algún protocolo. Todos estos elementos o insatisfacción frente a la atención de la delegación, no sé, pienso en los distintos temas. Pero parte de esto es que ustedes tengan la capacidad de que después esas causas y esos efectos los van a poder identificar de forma muchísimo más tangencial en el árbol de objetivos, porque el árbol de objetivos es la transformación de esos adjetivos negativos en adjetivos positivos y la transformación del problema en un objetivo. Ya cuando tenemos graficado nuestro problema, nótese acá cómo está graficado. El tema de la visualización es muy importante. Ojalá esté lo más limpio posible. Ojalá las líneas, las flechas estén bien construidas, bien direccionadas, para que no haya ningún error a la hora de visualizarlo. Ya cuando vamos a analizar los medios y los fines, es la transformación de las causas y los efectos en medios y fines. Entonces acá transformamos lo que estaba en negativo a positivo. Hay señal de prioridad. Vamos a ver en este punto. Anteriormente era inadecuada velocidad de los vehículos, que tiene como 2 puntos la gran distancia de semáforos y agujas, y la imprudencia de los conductores. Nuestra causa de adecuada velocidad, transformamos de inadecuada velocidad a adecuada velocidad por parte de los vehículos, que tiene a su vez se alimenta de 2 medios, que sería menor distancia a los semáforos y prudencia de los conductores. Ven que la lógica es muy sencilla, la lógica nada más es transformar lo negativo hacia lo positivo de forma muy puntual. Luego de eso, si el árbol de problemas está mal construido, el árbol de objetivos y el árbol de alternativas o de soluciones también va a estar mal construido. Por eso es que en muchos casos yo no entré ni tan siquiera a analizarles el árbol de acciones, porque ya estaba de previo, el árbol de problemas debería de modificarse. Yo voy a prestar fundamental atención a las modificaciones que ustedes hicieron en este punto, porque me parece que no, o sea, que sí hay un aspecto, un punto de mejora muy importante. Yo se los quería dejar claro, ¿verdad? De que tienen
¿cómo se llama? Un punto de mejora bastante alto. En algunos casos la corrección es más sencilla, ¿verdad? Con el árbol de acciones, recuerden que el árbol de acciones lleva acciones directas hacia los medios, ¿verdad? O hacia cada uno de sí, de los medios que alimentan el objetivo. Entonces, si hay una menor distancia a los semáforos y agujas, es instalar semáforos. Son relaciones causales. Si hay imprudencia de los conductores, una campaña de capacitación. Si existe un puente peatonal, para que exista un puente peatonal, tiene que construirse una pasarela peatonal. Para que haya prudencia de los peatones, tiene que haber una campaña de educación. Estas ya son las acciones que se toman. Y nótese que están debajo, en este caso, de los medios. Esos son la primera línea de medios, por ejemplo. Ya se fue el pajarito que estaba haciendo un escándalo. Esa sería la primera línea de los medios. Y esas serían sus respectivas acciones. Ven que la lógica es una lógica causal. Si hace falta instalar un semáforo, o sea, si hay problemas con el semáforo, lo ideal es que haya semáforo y que después o que se instale un semáforo para que esto exista. Adelante, Roger. Profe, yo tengo una duda y usted me dice que tal vez a estas alturas del partido, ¿cómo va a tener esa duda? Pero no son excusas. A la hora en este tiempo de la universidad y a la hora de realizar trabajos, pues uno trata de citar como ahí indican, ¿verdad? Y tal vez es una mala práctica que a uno en el trabajo escrito no se lo corrigen hasta que llega uno hasta este momento. En este caso, a la hora de realizar estas, llámese esquemas o no sé, ¿cuál es la forma correcta de citar en APA? Porque en mi caso, yo coloqué, por ejemplo, imagen número 1, elaboración propia, árbol de Ajá. problemas y Ok. no sé cómo, si me Roger, indicó que estaba mal, pero tal vez se me corrige. por supuesto que sí, Roger. Más bien, decime vamos a ver, te voy a pedir un permiso. ¿Me dejas compartir tu trabajo para demostrar cómo se cita? ¿O preferís que lo veamos luego? No, no, sí, Vamos a claro. ver. Pues más Ok, bien estoy en colecciones porque ahorita tengo que ir a trabajar, ¿no? perfecto, ¿no? Entonces nada más voy a compartir pantalla eh, del compañero Roger, del trabajo del compañero Roger. Ok. Eh, Acá, por ejemplo, empezamos. Imagen 1, punto. Quitamos elaboración propia. Colocamos, quitamos la itálica. Árbol de problemas. Acá puede ser aún más descriptivo, ¿no? Árbol de problemas de proyecto de investigación. Sí, o el proyecto de investigación o el proyecto aplicado. Por ejemplo, 2022. ¿Qué es lo que sucede con elaboración propia? Elaboración propia me la traigo para acá. Les coloco fuente. Coloco elaboración propia y reduzco el tamaño. Esta es la fuente, es elaboración propia. Ahora bien, que si vos sacaste estos datos de otro lugar, por ejemplo, o que si son datos de un gráfico, de una base de datos, y vos, Roger, lo convertiste en un gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí sería elaboración propia, con base en datos suministrados por el Ministerio, por ejemplo, de Seguridad Pública. Punto. ¿Viste?
elaboración propia es parte de la fuente. Que si vos estás copiando idénticamente un gráfico de otro lado, entonces quitamos elaboración propia y nada más ponemos datos obtenidos o información obtenida o gráfico obtenido del INEC, por ejemplo, 2021. Esto en caso de que no sea elaboración, pero en este caso es elaboración propia todo. Entonces sí, yo igual les voy a ser muy sincero y lo estoy dejando para lo último porque ahorita me quiero concentrar en lo sustancial. En algún punto yo voy a entrar de lleno a revisarles todo el tema de APA, digamos, lo estoy haciendo no tan rígido, digamos, pero esto va a ser ya para el final, para la entrega final, con el objetivo de que ustedes vayan ya con todo eso depurado. Ahorita a mí lo que más me interesa, les voy a ser muy honesto, es que ustedes puedan avanzar en lo sustancial, en el contenido, lo más rápido posible, que es la parte más densa. Pero Roger, más bien, son, como ves, son puntos súper pequeñitos, o sea, no es un gran cambio, es un cambio minúsculo, digamos, respecto al resto de cosas dentro del proyecto. ¿Hay alguna duda, algún comentario, estimados, estimadas? Vamos a ver qué más me encontré por acá, que es importante que lo valoremos. A mí sí me parece muy importante que el análisis sea lo más amplio posible, el análisis de las alternativas, diciendo por qué sí y por qué no, ¿verdad? ¿Por qué esas alternativas sí, por qué esas alternativas no? ¿O cuál es la mejor de las alternativas? Y sí, esos serían como los elementos generales, macro elementos de trabajo para el día de hoy. Por favor, el tema de árbol de problemas y árbol de objetivos, entren a las modificaciones. No es en todos los casos que están mal y no es en todos los casos tampoco que hay que hacer grandes cambios, pero sí es importante que los tomen en cuenta. Se los agradezco mucho. Sí. A ver. ¿No hay consultas, dudas, comentarios?